Una vez establecida la ecuación de onda para ondas electromagnéticas, lo que sigue es Ahora es resolver esa ecuación diferencial que resulta. Es decir, lo que seguiría ahora es resolver esta ecuación que nos dice que el laplaciano del campo eléctrico menos 1 entre c cuadrada por parcial segunda de campo eléctrico eh, con respecto del tiempo igual a cero, ¿sí? Lo que sigue es resolver esta ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial es la ecuación que hemos estado discutiendo prácticamente a lo largo de todo el curso, que es la ecuación de onda. Entonces, aquí podríamos adelantar ya cierto tipo de soluciones para esta ecuación de onda con base a las cosas que hemos estado comentando. Y podríamos decir que una solución para esta ecuación justamente la tenemos aquí en eh, esta expresión que tenemos. Vean que esta expresión justamente nos permite ya describir el comportamiento del campo electromagnético como una onda armónica. Eh, ¿Por qué una onda armónica? Bueno, porque estamos considerando eh, una onda viajera que tiene asociada una frecuencia característica que está dada por la letra omega. Esa frecuencia característica que describe el comportamiento de la onda es justamente la que nos da las características de el campo electromagnético, que es solución de la ecuación de onda. ¿Sí? Vean entonces una cosa muy importante, cuando encontramos las soluciones para las ondas electromagnéticas, recuerden que veíamos que hay una relación entre la velocidad de fase y esos parámetros que usamos para describir a esa onda armónica. Y es la siguiente relación. Es la expresión que nos permite relacionar a la frecuencia con a la frecuencia angular con la frecuencia espacial a través de la velocidad de fase. ¿Sí? Entonces, esta expresión que tenemos aquí es de gran importancia porque nos dice lo siguiente: en realidad las ondas electromagnéticas pueden tener un, una frecuencia angular en un rango infinito. Es decir, podemos asociar cualquier valor de frecuencia a una onda electromagnética, este, comprendido entre una frecuencia cero hasta una frecuencia infinita. Esto quiere decir que los fenómenos electromagnéticos en la naturaleza se deben de comportar en términos generales de tal forma que debemos de poder asociar ondas electromagnéticas a cualquier escala que se nos pudiera ocurrir. Esta es justamente uno de los resultados más importantes de considerar a la luz como una onda electromagnética, porque entonces la luz será parte de ese espectro electromagnético que va a tener asociada una frecuencia. Y esto lo podríamos ver justo en esta lámina, que en donde tenemos
esta imagen del espectro electromagnético nos da una idea de todos los valores de frecuencia y de longitud de onda que podemos tener. Aquí la gráfica está escrita en términos de la longitud de onda. Es decir, lo que tenemos aquí son escalas, es una escala logarítmica, de tal manera que en esos términos está expresada. ¿Qué significa Nm? Vamos a escribirlo aquí. Un Nm, que es Es la milésima parte del metro, ¿no? Mil millonésima. La 1000.000.000ª parte del metro. Es decir, sería 1 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, ¿no? a Sí. la menos 9 metros. Para darse una idea de lo que significa un nanómetro, recuerden que lo que se conoce como el radio de Bohr, que era el radio que estaba asociando al átomo de hidrógeno a partir de los cálculos que él hizo acerca de la estructura atómica del hidrógeno. Entonces, ahí lo que tenemos es una dimensión que nos permite tener una idea del significado de esta magnitud que estamos considerando. De tal forma que podríamos decir que ahí lo que estamos, cuando hablamos de nanómetros, ya estamos hablando de una escala atómica. Podríamos decir que a ese nivel nosotros ya podríamos distinguir claramente a un átomo de otro. Eso es, en términos generales, una cuestión que podríamos afirmar. Vean, además, el significado de esta escala desde el punto de vista tecnológico. Alguno de ustedes en otro momento ya comentó cuál era la distancia a la cual se están integrando en la actualidad transistores en un microchip. Bueno, esos valores a los que me estoy refiriendo eran de 5 nanómetros. Es decir, la distancia que hay entre un transistor y otro es de 5 nanómetros. Esto quiere decir que hoy en día un transistor está formado por unos cuantos átomos. En este caso son átomos de silicio, generalmente los que se utilizan. ¿Sí? Y vean que esto significa que estamos a este nivel de la escala del espectro electromagnético. Aquí, en este nivel de la escala del espectro electromagnético, se están integrando hoy en día los microcircuitos. ¿Sí? Bueno, ya no son microcircuitos, sino serían nanocircuitos. ¿De acuerdo? Vean en dónde está, en qué rango está el espectro visible. El espectro visible, justamente el espectro electromagnético, que es entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Esa es la sensibilidad de nuestros ojos, ¿verdad? A esa sensibilidad responden justamente nuestro órgano de la vista, que es la que nos permite entonces tener un registro de la información
de nuestro entorno. Vean entonces a qué escala estamos ya de integración. Ya estamos prácticamente arriba del rango de luz. Entonces, vean que la integración que hoy en día se hace para dispositivos fotónicos es prácticamente ya en el rango de los rayos X. Y es el tipo de tecnología que se tiene que utilizar para poder producir esta integración. Eh, Esta es lo que nos está indicando el espectro electromagnético. Vean que es un rango que podríamos decir que para propósitos prácticos de las capacidades humanas es un rango infinito. ¿Sí? Un rango que va desde 10 a la menos 6 nanómetros, esto es ya 10 a la menos 15 metros, estamos ya a nivel de partículas elementales, hasta el orden de 100 kilómetros que estamos considerando ya a escalas planetarias. Y hoy en día ha sido posible incluso detectar ondas electromagnéticas con estas observaciones que se hacen de la radiación de fondo del universo a escalas todavía mayores a esos 100 kilómetros que tenemos aquí en esta figura. Bueno, en términos generales, esto es lo que podríamos decir acerca de eh, el espectro electromagnético, y dada la hora, creo que hasta este punto llegaríamos por hoy.